We are ready, Melissa. Okay. Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Melissa Ávila, soy una asociada clínica del Cancer Wellness Center. El Cancer Wellness Center es una agencia sin fines de lucro que provee servicios gratuitos de consejería y grupos de apoyo a personas que están sufriendo con un diagnóstico de cáncer o a sus seres queridos. También ofrecemos diferentes servicios como lo son programas educativos y programas de bienestar. Si ustedes desean saber más acerca de los programas, pueden ir a la página de internet www.cancerwellness.org. Y pues vamos a dar la bienvenida a nuestra presentadora del día de hoy. Ella es Mónica Lucrecia Rojas Ibarra. Ella es licenciada en nutrición y nos va a hablar el día de hoy acerca de proteínas vegetales. Bienvenida, Mónica. Hola, muchísimas gracias por la presentación. Es correcto, mi nombre es Mónica Rojas, soy licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Guanajuato, aquí en la ciudad de León, en México. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de proteínas vegetales. Un segundito. Ok, para empezar, vamos a definir qué son las proteínas en términos generales. Y como en la presentación lo dice, las proteínas son los pilares fundamentales que dan estructura y que se encuentran presentes en cada una de nuestras células del cuerpo. Están formadas principalmente de aminoácidos. Y aquí por eso puse esta torre de Legos de construcción para que podamos asemejar que cada uno de estos bloques simboliza un aminoácido. Entonces, la combinación o la conformación de varios bloques me van a dar lugar a una proteína. Son sumamente necesarias para ayudarle al cuerpo a reparar sus células, para producir células nuevas y sobre todo para el crecimiento y desarrollo de niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Son vitales para el ser humano. Si nosotros no consumiéramos proteínas, simple y sencillamente tuviéramos muchísimas dificultades. Una, para recuperar o para tener estabilidad de nuestra salud. Si llegáramos a tener enfermedades, nos costaría muchísimo trabajo salir de esas enfermedades cuando no tengo una alimentación completa en cuanto a las proteínas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se ha establecido una recomendación internacional para el consumo de estas proteínas que oscila entre los 0.83 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Sin embargo, esta recomendación, como aquí lo dice, es una recomendación generalizada y siempre se va a recomendar particularizar esta ingesta de proteínas dependiendo del caso. ¿Qué quiere decir? No es la misma recomendación o necesidad de proteínas de un adulto sano que no hace tanta actividad física, que solamente está como trabajando y todo lo demás. No es la misma recomendación en la ingesta de proteínas de un adulto sano, que es súper deportista, deportista de alto rendimiento, o un deportista que es nada más va 2-3 veces por semana al ejercicio, o de una persona que no es sana, que está padeciendo alguna enfermedad, de un niño, un adolescente, un anciano e incluso una mujer embarazada. Por lo tanto, esto nada más es una recomendación general para poder tener una noción de cuántos gramos de proteína tendría que estar consumiendo por lo menos como adulto sano. Y bueno, ¿qué alimentos contienen principalmente proteína? En este apartado encontramos que hay dos fuentes principales. Una es la fuente animal y otra es la fuente vegetal. En la fuente animal nos encontramos con las carnes, que puede ser res, pollo, cerdo, pescado principalmente, los lácteos, entre leche, queso, yogur, cremas y demás, y el huevo. En cuanto a las proteínas vegetales, encontramos las leguminosas, como los frijoles, lentejas, habas, garbanzos, etcétera, los cereales de granos enteros, que es arroz, avena, trigo, etcétera, y los frutos secos, que son nueces, almendras, pistachos, entre otros. Ahorita no me voy a meter a hablar tanto del tema, lo menciono de manera muy general porque lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. ¿Cuál es la diferencia entre una proteína vegetal y una proteína animal? La principal diferencia entre una fuente y otra radica en la porción de aminoácidos esenciales y no esenciales que estas proteínas lo contienen. ¿Y qué es esto? Los aminoácidos esenciales son aminoácidos que el cuerpo no puede producir, que tú solito no lo puedes producir y que necesariamente lo necesitas de los alimentos para que puedas introducirlo en tu salud y pueda tener diferentes efectos positivos en ella. Los no esenciales son los que el cuerpo sí puede producir,
aunque tú no se los estés dando de manera exógena por los alimentos, el cuerpo solito se encarga de producirlos, ¿de acuerdo? Entonces, la principal diferencia es que, por ejemplo, las proteínas de origen animal contienen mayores proporciones de aminoácidos esenciales que las de origen vegetal. Por eso es que de repente, cuando, por ejemplo, tenemos dos tipos de personas, las que comen de todo y las que son veganas o vegetarianas, a veces la calidad de las proteínas o están carentes de estos tipos de aminoácidos que su cuerpo solitos no los pueden producir y que solo se obtienen de las proteínas animales. Pero ojo aquí, aunque las proteínas de origen vegetal tienen estos aminoácidos esenciales limitados, si se llegan a combinar, pueden incluso formar una proteína de gran calidad o de gran valor biológico. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros podemos llegar a combinar un grano entero, como es el maíz, una tortilla de maíz, con un frijol, que son los tacos de frijoles, los aminoácidos que me proporciona el frijol con los que me da el maíz, si se combinan, me hacen una proteína de alto valor biológico. ¿Sale? Entonces, un ejemplo de combinación pueden ser los famosos tacos de frijoles, cualquier tortilla combinada con una leguminosa como lentejas, garbanzos, habas, me da esta proteína de alto valor biológico. Frijoles con arroz, me da una proteína de alto valor biológico porque ocurre lo mismo. Los aminoácidos que tienen los frijoles más los aminoácidos que tiene el arroz se combinan y me dan la proteína de gran calidad que estoy buscando y que me puede llegar a dar o que casi es equiparable o se asemeja mucho a la proteína de origen animal. Y el otro ejemplo es el pan con frijoles, que aquí para que pueda ser un efecto como más ilustrativo puse unos molletes. Sin embargo, pues el pan siempre va a depender, el tipo de pan que podamos combinar con la leguminosa siempre va a depender del objetivo que estemos tratando con nuestra alimentación. Claramente, si yo estoy teniendo una enfermedad o vivo con diabetes o vivo con resistencia a la insulina, el pan tiene que sufrir ciertas modificaciones. Pero si estoy en una situación en donde tengo una enfermedad que tiende a desnutrirme o tiendo a perder proteínas, el bolillo con los frijoles puede ser una buena opción. Entonces, aquí nada más que se entiende y dejar muy claro que estoy poniendo imágenes generales para que podamos tener una idea, sin embargo, recomendaciones muy específicas para cada persona y para cada padecimiento se ven y se tratan directamente de manera personalizada. ¿Ok? Entonces, para poder cerrar un poquito con este tema de la combinación, cualquier combinación que sea de un grano entero, es decir, un cereal, como tortilla o pan, tostadas, con una leguminosa, me va a dar una proteína de alto valor biológico, es decir, de gran calidad, casi igual a la de la carne. ¿Y cuál es la diferencia entre una fuente y otra? Las proteínas de origen animal y vegetal difieren principalmente en la biodisponibilidad y la digestibilidad de estas proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Aunque puedan llegar a tener muchas proteínas, ya sea las proteínas, la carne, el huevo y demás, o igual las lentejas y los frijoles, no todas se pueden digerir o no todas están igual de disponibles para que el cuerpo las pueda utilizar. Y para esto existe la puntuación de los aminoácidos indispensables digestibles, DIAS por sus siglas en inglés. Este DIAS lo que me va a hacer, lo que me va a ayudar, es que es un método para detectar la digestibilidad de las proteínas que pueda tener cualquier fuente de tanto si es animal como si es vegetal. Y se expresa en valores inferiores o a veces incluso superiores a 100. ¿Qué quiere decir esto? Si una proteína me sale con un DIAS de 100, quiere decir que es un excelente, que tiene un buen valor biológico porque es disponible para el cuerpo y se puede digerir. Si me sale inferior a 100, bueno, pues quiere decir que se va disminuyendo la calidad de la proteína. Si me sale superior a 100, quiere decir que es una proteína de gran calidad. Por lo tanto, les puse aquí algunos ejemplos que extraje de algunos estudios que leí para poder dar esta presentación lo más actualizada posible. Y entonces aquí podemos hacer una comparación o tenemos un ejemplo claro de la puntuación DIAS de algunos alimentos. Por ejemplo, el trigo, que es un grano entero, fuente de proteína vegetal, tiene un DIAS de 40.
que en cuanto a calidad menciona que es baja. La almendra, por ejemplo, es un 10 de 40, en cuanto a calidad, bajo. El arroz 59, que me da una calidad baja. Los guisantes o chícharos, los conocemos acá en México como chícharos, son de 64 días, calidad baja. El garbanzo, por ejemplo, ya va aumentando su puntuación días, y entonces ya vamos en 83, que ya me da una calidad mediana. Y si ustedes pueden ver las proteínas de origen animal, como la pechuga de pollo, el día rebasa los 100 puntos. Pollo 108, huevo 113, leche entera 114, lo cual me da una proteína de alto valor. Sin embargo, aquí podemos explicar un poquito lo que les mencionaba anteriormente. Vemos que el trigo, por ejemplo, o que el arroz, por ejemplo, tiene un días de 59, pero el garbanzo lo tiene de 83, o los chícharos. Si yo los llego a combinar, entonces ese días puede llegar a aumentar y me da una proteína de más valor. Entonces, esto es como lo que tenemos hoy en día para poder identificar qué alimentos me confieren proteínas y de qué calidad me da esa proteína, y cómo puedo combinarlas yo, o me da la herramienta para saber que si yo puedo combinar dos proteínas vegetales, puedo tener una proteína de gran valor biológico. Y entonces, entrando un poquito más en el tema específico de las proteínas vegetales, es importante que nosotros sepamos, como ya había mencionado en las primeras diapositivas, de dónde provienen o de dónde puedo obtener estas proteínas vegetales. Principalmente legumbres o leguminosas como frijoles, lentejas, habas, garbanzos, chícharos, etc. De granos enteros como maíz, arroz, avena y trigo. Generalmente, por mucho que yo pueda ver trigo, por mucho que vea, idealmente, por eso se menciona granos enteros, porque cuando ya está transformado a harina, por ejemplo, una harina para hot cakes, por mucho que sea de trigo, pierde mucha propiedad en cuanto a su contenido de proteína. ¿Cómo se llama? La harina de arroz o todo eso va perdiendo un poquito de puntaje en cuanto a conteo de proteínas. Por eso se menciona y se hace como gran énfasis en que es grano entero, a reserva del maíz. El maíz es el único que no pierde sus propiedades en cuanto a proteína cuando está transformado a tortilla, por ejemplo, o a tostada. Y otra fuente principal de proteínas son los frutos secos, como nueces, almendras, pistaches y cacahuates, avellanas, etc. Y aquí me gustaría hacer como una especificación o una observación. Muchas veces también reconocemos como frutos secos, por ejemplo, a los arándanos deshidratados, a las uvas pasas, ciruelas pasas, incluso ya hay mangos deshidratados, manzanas deshidratadas, que se pueden interpretar como frutos secos. De repente podemos darles ese concepto, pero ese tipo de frutas no entran en la categoría de frutos secos como proveedores de proteína vegetal. Es única y exclusivamente las nueces, almendras, pistaches, cacahuates, esta especie de semilla, la que me puede dar este aporte de proteína. Dentro de los beneficios del consumo de estas proteínas vegetales es que, además de estar consumiendo lo que ya hemos mencionado en toda la presentación, proteínas, contiene altas cantidades de fibra y son reducidos en grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el 20 y el 30% de la energía total de las leguminosas proviene directamente de la proteína, y solamente el 3% de la energía total que me dan las leguminosas proviene de la grasa. El resto me lo dan los carbohidratos, que principalmente son fibra. A veces también tenemos este concepto de que los carbohidratos los asociamos como con azúcar innatamente, ¿no? Los carbohidratos son azúcar y esos no, porque entonces me suben de peso y demás. Hay que tener claro solamente dos cosas en donde no voy a profundizar, nada más aclarar esta situación. Hay dos tipos de carbohidratos, que son los complejos y los simples. Los complejos son la fibra, que esa es bastante buena para la salud, y los simples es el azúcar. En este caso, no estamos hablando de carbohidratos simples, sino de fibra, ¿de acuerdo? Y otro de los beneficios de consumir las proteínas de origen vegetal es que adicionalmente se ha demostrado en varios estudios que proporcionan altos niveles de potasio, magnesio, folatos, selenio y fósforo. Todos esos bien útiles e indispensables para nuestra salud.
para mejorar nuestra salud. Sin embargo, también es importante que yo mencione que se han identificado ciertas desventajas del consumo de las proteínas vegetales. Esto quiere decir, o las desventajas se atribuyen a que contienen algunos antinutrientes, así lo llaman en algunos estudios. Estos antinutrientes son principalmente agentes fitoquímicos, compuestos químicos que tienen las propias lentejas, los propios granos, que pueden llegar a alterar la absorción de las proteínas y pueden llegar a causar algún tipo de inflamación. Una disculpa, creo que está un poco un ruido que me está distrayendo, pero espero que se escuche bien. Si algo no se está escuchando de la mejor manera, me avisan. Bueno, como les comentaba, esa es la desventaja, que puede tener estos antinutrientes que pueden llegar a causar una mala absorción de las proteínas o incluso un poquito de inflamación. Mucha gente se limita a consumir frijoles, lentejas y todo esto porque los tienden a inflamar mucho su pancita o a distender. Y entonces mejor frijoles no porque me inflaman, lentejas no porque me inflaman y todo esto. Sí tienen cierta razón, claro que pueden llegar a ser inflamatorios. Sin embargo, toda esta desventaja que podemos mencionar en este momento tiene solución. Y eso se utiliza a través de técnicas culinarias como el remojo y la buena cocción. Un buen remojo de las leguminosas, como de las lentejas, los frijoles y todo eso, consiste en dejar un mínimo de 4 a 12 horas estos alimentos en agua y que en el transcurso de ese remojo se le cambie de 1 a 3 veces esa agua en la que se está remojando. Por ejemplo, para las lentejas no requieren un remojo tan extenuante, puede llegar a ser de 1 hora, 2 horas nada más. Y depende mucho, no a todas las personas nos inflaman lo mismo las lentejas o no todas nos inflaman los frijoles. Puede llegar a ser que las lentejas nada más les des como una enjuagada rápida, 2 enjuagadas rápidas y las ponemos a cocer y todo va a estar bien. Quizá con los frijoles sí necesite un poquito más de remojo, entre 6 y 8 horas. Si lo podemos dejar más, ideal, ¿sale? El chiste es que en ese remojo sí le cambiemos el agua por lo menos 2 o 3 veces para que podamos eliminar todos estos antinutrientes de los que estamos hablando. Y entonces ahora sí, esto hará que disminuya considerablemente la posibilidad de que estos alimentos me puedan llegar a inflamar. Otra de las desventajas o que se han identificado entre estos estudios es que algunas personas evitan el consumo de frutos secos como las nueces y demás como fuente de proteína por su alta densidad energética. ¿Qué quiere decir? Estos alimentos sí, verdaderamente sí son muy energéticos y si en algún punto estoy en un plan de perder peso, por ejemplo, pueden llegar a darme como un exceso de energía que a lo mejor el cuerpo no está necesitando si estoy en un plan de déficit o de restricción energética. Sin embargo, para eso existen las porciones, ¿de acuerdo? Si yo me compro una bolsa de cacahuates y me acabo la bolsa entera en una sentada, por supuesto que las densidades energéticas o la cantidad de calorías que me voy a comer es incontable. Pero si yo limito mi consumo a las porciones que son adecuadas para que me aporten una buena cantidad de proteína sin que exceda el contenido energético, estamos del otro lado y está todo bien. En este sentido, para que ustedes puedan identificar, las porciones se limitan a 10 nueces o almendras, 18 pistaches o cacahuates, puntos de acabo. ¿Sale? No exceder, porque también es importante que sepamos que estos frutos secos contienen unos agentes también que se llaman, se me fue ahorita el nombre, pero son oxalatos. Pueden ser oxalatos de calcio, oxalatos de algún otro compuesto, que si son consumidos en exceso, puede llegar a representar un factor de riesgo para desarrollar piedritas en el riñón. Esto estoy hablando de un consumo realmente excesivo de que una bolsa de cacahuates todos los días por 3 meses a lo mejor puede llegar a ocasionar un riesgo para presentar piedritas en el riñón. Por eso, aunque sí son muy buenos elementos o muy buenos alimentos más bien, sí hay que moderar su consumo. Y aquí también encontré otra tablita como para que podamos identificar el contenido de valor nutrimental de cada uno o de alguno de los alimentos que hemos estado hablando en esta presentación. Y tenemos, por ejemplo,
las lentejas, tenemos los chícharos y tenemos garbanzos y tenemos frijoles. Ustedes pueden ver que la cantidad de proteína va variando. En este aspecto, lo que más proteína puede llegar a tener es la lenteja, entre 17.86 gramos de proteína por porción. Generalmente las porciones de leguminosas es de media taza, tanto de frijoles como de lentejas, como de habas o garbanzos. Una porción es únicamente media taza. ¿Sí? Y podemos ver que también tienen un alto contenido de potasio. De los que más potasio tienen, bueno, pues son los frijoles. Hay diferentes tipos de frijoles, pero más o menos todos están en el mismo rango. De magnesio podemos ver al frijol negro como el rey del magnesio. Tiene un poquito más que todos los, o casi tiene el doble más que casi los demás alimentos. Podemos ver la cantidad de folatos, que también es bastante aumentado, de selenio, y aquí no lo puedo ver, pero me parece que es fósforo. Entonces, como ustedes pueden ver con esta tablita, que la voy a dejar un poquito más, son alimentos bastante complejos, bastante completos, perdón, y eso que aquí no estamos viendo, la cantidad de fibra que estos alimentos pueden llegar a tener. Entonces, el beneficio del consumo de estos alimentos, pues es total, 360 grados a nuestra salud. Y bueno, hablando un poquito de esto, en Estados Unidos principalmente, las directrices dietéticas para los estadounidenses, desde el 2010 y desde antes ya había como una promoción al consumo de las leguminosas como fuente de proteína vegetal. Sin embargo, todavía no tenía tanto empuje o tanta promoción. Fue hasta que se empezaron a dar cuenta que la tasa de morbilidad o mortalidad por infartos se fue aumentando considerablemente en los años, que empezaron a hacer como un poco más de investigación, y fue hasta el 2015 en donde se resaltó verdaderamente el efecto positivo del consumo de legumbres o leguminosas como fuentes excelentes de proteína, y recalcó todas sus propiedades de que pueden proporcionar nutrientes o nutrimentos adicionales como hierro, zinc, fibra, folatos, potasios y demás, como para promover el consumo y tratar de alguna manera disminuir ese incidencia, ese aumento en las tasas de muertes por infartos y demás. Entonces, fue a partir del 2015 en donde todas estas guías empezaron a darle un empuje o como un realce, una importancia al consumo de estas fuentes de proteína de origen vegetal. En donde a través de varios, y este realce o este empuje para el consumo de proteínas de origen vegetal, fue porque empezaron a hacer ciertos estudios, o muchos estudios, para poder identificar cuál era el efecto positivo del consumo de estos alimentos. Y dentro de los estudios que pude revisar, lo que más se repetía y lo que más encontrábamos era que estimulaba un mejor peso corporal, una menor circunferencia de cintura o de abdomen, niveles más bajos de colesterol y biomarcadores inflamatorios en sangre, y los identificaron como carroñeros de radicales libres o cofactores antioxidantes. ¿Qué es esto? Los biomarcadores inflamatorios en sangre me ayudan para identificar como su nombre lo dice, qué tan inflamado está mi cuerpo. Esto es importante saber porque con base en eso y el nivel de inflamación que puedo llegar a tener en el cuerpo, pueden llegar a presentarse 1,000,000 de enfermedades. Si yo tengo niveles de biomarcadores de inflamación muy elevados, como la proteína C reactiva y otras cosas que ya no me voy a meter tan técnico, pero que si los revisamos en un laboratorio salen alterados, es mucha la probabilidad de que yo pueda enfermarme o de diabetes, o de cáncer, o de alguna enfermedad, cualquier enfermedad metabólica, cardiovascular, etc. Entonces, identificaron que las lentejas podían reducir la inflamación crónica en cuanto a de todas nuestras células. Carroñeros de radicales libres significa que los radicales libres nosotros los podemos encontrar en el aire que respiro. ¿Qué quiere decir? El aire muy contaminado, el estar en contacto, ya sea consumido o solamente respirado, del tabaco, del humo del tabaco, consumo de drogas, consumo de alcohol. Si yo tiendo a cocinar con aceite y a freír y refreír y refreír y que ese aceite se queme, estoy produciendo o estoy incorporando a mi cuerpo radicales libres.
el hecho de que esos radicales libres vivan en mí y estén en cantidades estratosféricas es que son muy oxidativos para las células, o sea, las tienden a inflamar. Entonces yo consumo esos radicales libres, aumento mis niveles de inflamación y automáticamente voy directito a padecer alguna enfermedad. Por lo tanto, estas leguminosas pueden ayudar a quitar esos radicales libres, me los como, los reduzco, para con base en eso tener un efecto antioxidante, que es eso, o sea, como quitar esos radicales libres y evitar la inflamación celular. Entonces, si ustedes se fijan, los beneficios a la salud son tremendos, los que estamos pidiendo todas las personas hoy en día, que es bajar de peso, menor circunferencia, tener niveles de bioquímicos en sangre correctos. Entonces, está súper interesante. Y en este sentido, como les mencioné, estuve buscando bastantes estudios y hay uno que me llamó muchísimo la atención, en donde en este estudio sustituyeron 2 porciones de carne por dos porciones de leguminosas 3 veces a la semana por 8 semanas. Entonces tenían un grupo control en el que nada más les daban como, bueno, tu guía de alimentación normal, no vas a, o sea, tú vas a comer tu proteína normal como lo consumes, tu vida normal, y a ti otro grupo vamos a hacer este cambio en la alimentación. Y entonces en el grupo que hizo este cambio de sustituir 2 porciones de carne por 2 porciones de fruta 3 veces a la semana por 8 semanas, demostró que disminuyó la glucosa en ayuno, la hemoglobina glucosilada, que es el estudio que me da conocimiento del control de la glucosa los 3 meses anteriores, el colesterol, los triglicéridos y la insulina en sangre. O sea, fue un estudio bastante significativo en cuanto a beneficios a la salud. Sin embargo, en la mayoría de los estudios, tanto en este como en todos los que pude revisar que mencionaban estos efectos positivos a la salud, argumentaban o decían que no era como tan contundente en el sentido de que podamos afirmar que las proteínas como tal, obtenidas de origen vegetal, son las que me dan estos resultados, sino que más bien lo atribuían al conjunto o como al alimento, las propiedades que me da el alimento integral en cuanto a la fibra, porque tenemos más folatos, porque tenemos más hierro, porque tenemos magnesio, porque tenemos menos grasa. Es por eso que se vieron los beneficios en esta magnitud en los humanos, en las personas que se estudiaron. Entonces, las conclusiones a las que llegaban era que realmente ellos apostaban, o la hipótesis era que estos beneficios tan maravillosos a la salud se podrían atribuir principalmente al consumo de fibra y a la reducción de las grasas saturadas. ¿Por qué a la reducción de las grasas saturadas? Porque generalmente las proteínas de origen animal vienen acompañados de grasita. Tanto los lácteos como la crema, como el huevo un poquito, hay algo de colesterol o de grasa saturada. Entonces, en el momento en el que yo bajo mi consumo de 7 veces a la semana a 4, ahí ya hay un cambio, ¿no? Ahí ya estoy haciendo un efecto positivo, disminuyendo el consumo de grasa. Y si en esos 3 días que yo no estoy comiendo carne, aumento mi consumo de fibra a través de las leguminosas, pues entonces sigo sumando puntos a mi salud. Por lo tanto, en términos generales, y para concluir un poquito ya con el tema, esto sí lo voy a leer literalmente como viene aquí. El aumento en el consumo de proteínas vegetales está asociado con una amplia gama de resultados positivos para la salud, ya que conlleva una disminución en el consumo de grasas saturadas que generalmente aportan las proteínas de origen animal e incrementa el consumo de fibra y otros nutrientes exclusivos de la fuente de proteína vegetal. Sin embargo, lo ideal sería la combinación de ambas fuentes de proteína para aprovechar el beneficio que tanto una como otra fuente nos aporta. Además de siempre acompañar todo buen hábito con actividad física para potencializar estos efectos positivos. En pocas palabras, y más o menos a lo que quiero llegar, es, no podemos tomar decisiones tan radicales en el hecho de decir, ok, voy a dejar de comer proteínas animales y me voy a dedicar a comer todas las proteínas vegetales porque yo ya escuché a Mónica y me dijo que tiene muchísimos beneficios positivos a la salud.
O tampoco puedo decir, no, o sea, no voy a comer nada de vegetales y me voy a dedicar a comer solo la proteína animal. Siempre tiene que existir un equilibrio, porque como ya lo dijimos, si bien las proteínas de origen animal vienen acompañados generalmente de grasita, son proteínas de excelente calidad que nunca me va a dar un vegetal, ¿no? O sea, esas son proteínas que aunque yo luche, pelee, las voy a necesitar en algún punto, ¿no? Y tampoco puedo irme al extremo vegetal, o tampoco puedo irme al extremo carne, porque necesito la fibra que las leguminosas me dan. Entonces, siempre hacer un sano equilibrio y saber decidir, o más bien tener un poco de conciencia sobre el tipo de proteínas animales que yo vaya a escoger. Si voy a escoger que sea de pollo, pues escoger el pollo, que sea la pechuguita, que no tenga nada de grasa. Si voy a escoger la res, que sea un bistec, que no tenga nada de grasita, y no el corte, que es purre grasa y que, ¿no? Entonces, siempre poder tener un sano equilibrio entre el consumo de proteína animal, consumo de proteína vegetal, porque ambos me dan máximos beneficios. Si tú me dices, Mónica, ¿cuál es mejor o peor? Son complementarios, ¿vale? Porque uno me da muy buena calidad de proteína y otro me da proteína, fibra, micronutrientes y demás. Entonces, es como poder tener la capacidad de equilibrar y no inclinarnos 100% hacia uno o hacia otro. Dependerá 100% del caso. Y aquí vuelvo a repetir y hago mucho énfasis, son recomendaciones tremendamente generales que se especificarán, depende del padecimiento y de la persona y las necesidades en ese momento. Pero en términos generales, el equilibrio siempre es la clave y siempre, siempre, siempre acompañado de buenos hábitos en términos generales. Es decir, ejercicio, hábitos correctos de sueño, higiene del sueño, evitar consumo de tabaco, alcohol, drogas, demás. Eso es la clave en todo este tema. Y por mi parte sería todo. Si alguien tuviera alguna duda, con gusto la podemos resolver. Muchas gracias, Mónica, por hacer esta presentación. Es muy interesante y pues educarnos, ¿verdad?, sobre el tema de las proteínas vegetales y el beneficio de incorporarlas en nuestra dieta y pues para poder ayudarnos a tener una vida saludable. No tenemos preguntas, pero de nuevo agradecemos también a todas las personas que estuvieron asistiendo el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.